sesión 138 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 139 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Buenas tardes, comisión. Se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Cristian Matheson, Miguel Ángel Becker, Cristian Moreira, Enrique Lee, Roberto Arroyo y Andrés Joanet, que impone la prisión preventiva obligatoria a imputados por delitos contra la soberanía, la seguridad exterior del Estado y otros que indica. En segundo lugar, un oficio del secretario general por el que informa que la Cámara de Diputados, en sesión de hoy, a solicitud del diputado Luis Sánchez Osa, acordó remitir a la Comisión de Defensa Nacional para su discusión, votación e informe en carácter de comisión técnica, el proyecto de ley que modifica el Código Penal para disponer la intervención de la Fiscalía Militar en la investigación del delito de espionaje, boletín número 17.690-07, inicialmente asignado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Correo electrónico de fecha 14 de julio de 2025 del Gabinete del Ministerio de Seguridad Pública, por medio del cual informa que el ministro de esa cartera no podrá asistir debido a que concurrirá a la ceremonia de egreso de alumnos de la Escuela de Formación de Carabineros de Chile, la cual fue agendada con anterioridad a la recepción de la invitación de esta comisión. Correo electrónico de 14 de julio, también por medio del cual se presentan excusas de la ministra de Defensa Nacional, señora Adriana del Piano, quien por motivos de agenda no podrá participar en esta sesión, para lo cual ella había solicitado que la comisión pudiera recibir en su representación al subsecretario para las Fuerzas Armadas, el señor Galo Edelstein, y al director general de Movilización Nacional, general de Brigada Jorge Hinojosa Riquelme. En quinto lugar, correo electrónico de 10 de julio del general director de Carabineros, Marcelo Araya Zapata, quien excusa su inasistencia por obligaciones profesionales impostergables y señala que en su representación asiste el director nacional de Orden y Seguridad, general inspector Rodrigo Espinosa Olea, acompañado del director de Justicia, general Jaime Elgueta Burgos. En sexto lugar, correo electrónico, también de fecha 14 de julio de 2025, del coordinador del Observatorio sobre Crimen Organizado y Terrorismo del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, por medio del cual remite el informe titulado 3 años de estado de emergencia en la macrozona sur, 2022-2025. Evaluación del impacto en la violencia, las organizaciones radicalizadas y la respuesta del Estado chileno, informe que fue elaborado por esa entidad. Ese estudio, basado en evidencia empírica y análisis jurídico, busca aportar al debate legislativo desde una perspectiva académica rigurosa, analizando la evolución de los hechos de violencia, el accionar de grupos radicalizados y los desafíos institucionales que enfrenta el Estado en la zona. Los autores son Pablo Urquizar y Vicente Abrigo, y ellos manifiestan que junto con esperar que este documento resulte de utilidad para el trabajo de la comisión, quedan a disposición de la comisión para resolver dudas e inquietudes. Se ha recibido también nota del jefe del Comité Mixto Social Cristiano Nacional Libertario e Independientes, mediante la cual comunica que en esta sesión el diputado Roberto Arroyo Muñoz será reemplazado por el diputado Cristian Lavé Martínez. Y finalmente se ha recibido el reporte de Defensa Nacional, elaborado por el Área Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la semana del 7 al 14 de julio de 2025. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Colegas diputados, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Bien, entrando en la orden del día, la primera parte de esta sesión ha sido convocada con el objeto de continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en moción que modifica la ley 18.961, orgánica constitucional de Carabineros de Chile, para autorizar a sus funcionarios el porte permanente de armas de cargo, boletín número 17.044-02, en primer trámite constitucional. A esta parte de la sesión había sido invitado el ministro de Seguridad Pública, señor Luis Cordero Vega, quien excusó su asistencia. También había sido invitado el general director de Carabineros de Chile, general Marcelo Araya Zapata, quien ha excusado
su inasistencia y ha informado que en representación de la institución asisten el Director Nacional de Orden y Seguridad, General Inspector Rodrigo Espinosa Olea, acompañado del Director de Justicia General Jaime Elgueta Burgos, que están aquí presentes. Los saludamos. Muy buenas tardes. Ofrezco la palabra. Diputado Jonet. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar naturalmente al general Rodrigo Espinosa y al general Jaime Elgueta. Este es un proyecto que hemos discutido, trabajado. No hay que olvidar que esta misma comisión sacó también el proyecto que permite hoy día a todos los jóvenes de segundo año utilizar su arma de servicio. Y en esa misma línea considerábamos que de la misma forma un proyecto que es bien sentido, que es que los carabineros hoy día portan su arma de servicio cuando están de franco, pero es un reglamento. Y por tanto queremos llevar eso a una ley para que en definitiva los carabineros que andan en la calle de franco y estén con su arma de servicio estén resguardados por la ley y no por un reglamento que pueda ser interpretado. Ese es el sentido y el fondo de la ley. Y yo sin más quisiera naturalmente, por su intermedio, que pudiéramos escuchar también a carabineros. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Jonet. Ofrezco la palabra a los colegas. Diputada Flores. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, saludar a ambos generales, un gusto tenerlos en la sesión. La verdad es que este es un proyecto, entre comillas, bastante sencillo, es bastante concreto lo que estamos buscando. El diputado, por su intermedio, Jonet, ya lo decía, es elevar a rango legal, algo que hoy día está en un plano más bien reglamentario. Y por supuesto que para nosotros, atendiendo a la grave crisis de seguridad que tenemos en el país, nos parece indispensable tener, ojalá, a más personas que estén capacitadas y que la ley les permita, por cierto, portar armas en resguardo de los ciudadanos y combatiendo a la delincuencia. Ya hemos visto, señor presidente, en muchas ocasiones, no pocas, sino que varias, a muchos carabineros que están ya sea de franco, que están con sus días de permiso, en fin, o simplemente en su jornada no laboral, donde ellos por la defensa de víctimas han hecho precisamente uso de su arma de servicio y esto ha generado, por cierto, que tengamos situaciones que lamentar respecto a quienes son víctimas precisamente de la delincuencia. Lo que se busca con esto también es que los estudiantes, cierto, a contar de segundo año, puedan también tener la posibilidad, y no solamente aquellos que ya hayan egresado, digamos, que ya estén con su título profesional. Así es que, insisto, yo creo que es un proyecto sencillo, además en base a la experiencia importante y necesario, y yo creo que igual es importante también conocer qué opina la institución respecto a este proyecto, si ellos se ven favorables o no en cuanto a lo que nosotros estamos buscando, porque la idea es precisamente algo que busque fortalecer la institución, no debilitarla y, por supuesto, también fortalecer el combate a la delincuencia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Camila Flores. Me pido la palabra el diputado Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que lo que corresponde en este momento es que podamos escuchar a carabineros. Yo quiero lamentar, y lo digo públicamente, el que hoy día, una vez más, no esté con nosotros el ministro de Seguridad. No sé si tenemos que interpretar la postura del gobierno sobre la base de su silencio, cosa que sería lamentable, que tengamos que interpretar que el gobierno en el fondo no le hace sentido, no le interesa, no consideran que sería un aporte a la seguridad pública el que más carabineros puedan estar con su arma de servicio y, por supuesto, estando también digamos, fuera de sus funciones, por decirlo de cierta forma, aunque están 24/7 en general, siempre son carabineros, pero están fuera de turno, en el fondo, y podrían estar con un arma de fuego de todas maneras en la calle, y eso, por supuesto, yo creo que es algo que debiese ser lo más transversal del mundo. Entonces, insisto en el punto, yo creo que sería bueno escuchar la posición de carabineros en esta materia, la posición, digamos, técnica, obviamente. Nosotros hacemos la mirada más bien política en esto, pero saber bien, en el fondo, cuál es la mirada técnica en esta materia y desde las capacidades de carabineros y desde digamos, lo más operativo, que
qué impresión podrían darnos respecto a esta iniciativa. Y una vez más, como digo, lamentar, me habría gustado que el ministro Cordero esté aquí presente, pero una vez más no viene. Gracias. Gracias, diputado Sánchez. Al respecto, señalar que el ministro Cordero se ha excusado en forma reiterada, esto a pesar de que esta presidencia, esta comisión, lo ha contactado para asegurar su presencia. Esta tarde en la Comisión del Deporte se elevó una queja a las Express porque también el ministro Cordero ya se ha excusado 4 veces a la Comisión del Deporte con su inasistencia, para dejarlo presente. Diputado Becker tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a los señores generales, a los diputados, diputadas que están en la mesa, agradecer la presencia y excusar al ministro Cordero, porque seguramente está resolviendo los problemas de seguridad del país con la eficiencia que hemos notado. Por otro, muy breve, presidente, tenemos una invitación de parte de la ministra de Defensa, que no sé si nuestro secretario lo va a tocar, pero es para el próximo jueves 24 de julio a las 12 horas, es aquí cerca, es en la Universidad de Magallanes en Punta Arenas. Por si vamos a ir una delegación o toda la comisión a Punta Arenas, o nos va a invitar la Fuerza Aérea. Yo creo que tenemos que ver este tema porque yo al menos me es imposible viajar. Gracias, presidente. No, gracias a usted, diputado Becker. Entonces vamos a darle la palabra a la institución de Carabineros, en este caso representada por el señor general inspector Rodrigo Espinosa Olea. Tiene la palabra, general. Buenas tardes, presidente, por su intermedio. También saludar a todos los diputados y diputados presentes. Bueno, ya habíamos concurrido a esta instancia anteriormente, oportunidad en que nosotros valorábamos la iniciativa que se ha presentado. Sin embargo, hicimos algunas precisiones respecto al planteamiento del proyecto del artículo 1. Básicamente, en primer término, al término, voy a ser bien directo, digamos, en cuanto a las indicaciones que nosotros, las proposiciones que nosotros tenemos, que era el término deberá por podrá, en atención a que hay diversidad de aspectos que uno tiene que considerar en el caso de entregar un armamento a un funcionario para que lo porte en forma permanente, armamento fiscal. Por ejemplo, la diversidad de escalafones. Nosotros no podríamos entregarle armamento a todo el personal de Carabineros porque, como todos bien saben, no todos son del escalafón de orden y seguridad. Algunos son de secretaría, hay de los servicios, hay de sanidad y hay empleados civiles también. No es menor, nosotros tenemos casi 6.000 empleados civiles en la institución que claramente son excepciones dentro, ¿no es cierto?, de lo que uno pudiese establecer como la universalidad que implica la palabra o el término del personal. Y lo otro es que si bien el proyecto dice regulados por un reglamento, estimamos que es pertinente que sea sobre la base de la reglamentación interna, porque no solamente existe un reglamento, sino que también existen directivas, instrucciones, complementos, que se cruzan y se interrelacionan entre ellos, y por lo tanto un solo reglamento quedaría demasiado restrictivo, digamos, para regular esta entrega y también resguardar otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con la munición, que no se hace cargo, ¿no es cierto?, el reglamento, que nosotros también tenemos que resguardar y regular, y otros aspectos más que tienen que ver con la capacidad que nosotros eventualmente podamos tener para entregar el armamento. Tenemos disponibilidad de hacer entrega a cierta cantidad de personal, no a todos todavía, y eso también va a implicar, ¿no es cierto?, inversiones presupuestarias para poder, ¿no es cierto?, llegar a incorporar el armamento que nosotros queremos entregarle o que nosotros eventualmente le podríamos entregar al personal, que en este caso, ¿no es cierto?, son pistolas, porque la institución ya tomó la decisión de ir recogiendo progresivamente los revólveres por la capacidad que tienen, y incorporando pistolas, y nosotros en este momento tenemos la mitad, ¿no es cierto?, de la capacidad para poder entregarle al personal. O sea, tenemos algo así como un poquito más de 20.000 pistolas, que eran algunos aspectos que había solicitado también, y otros que tienen que ver también con el control, el registro, porque todavía no está todo todavía consolidado respecto, por ejemplo, a la plataforma de control, ni tampoco, ¿no es cierto?, a
a la reglamentación que se va a hacer cargo de ese registro. También un punto importante que también lo planteamos en la sesión anterior fue que necesariamente advertimos que se requiere plantearlo en armonía con el Código Penal, para que quede resguardada en toda la actuación de un carabinero en franco como si fuese de servicio, ¿no es cierto?, en cuanto a la legítima defensa privilegiada. Esos son los alcances que nosotros podríamos hacer respecto al proyecto. Muy bien, muchas gracias, general Espinosa. Me ha pedido la palabra el diputado Joanet y a continuación el diputado Lavé. ¿Sí? Gracias, presidente. Saludar a los generales. Muchas gracias por estar acá y a todos los que están en la sala. Presidente, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que cuando un carabinero tiene la instrucción, vamos a sacar a todos los carabineros que son más de oficina o tienen el tema más administrativo, voy a los que cumplen una labor de seguridad más profunda. Porque una de las cosas que se ha planteado ciertas veces es que los carabineros no tienen la hora suficiente de práctica de tiro. Y eso es por temas económicos, por temas que no estoy responsabilizando directamente a la institución. Yo sé que muchas veces la institución ha pedido más. De hecho, en algunos casos se ha planteado poder tener en ciertas comisarías o en ciertos lugares, de polígonos de tiro de armas cortas para poder estar constantemente entrenando a nuestras policías. Entonces, una vez que, dicho eso, si nosotros además al carabinero le entregamos el arma para que salga de franco y la utilice bajo todos los reglamentos o la intención, porque la intención de este proyecto es positiva, pero podemos poner a nuestros carabineros también en una situación que la puede perjudicar. Entonces, esto también tiene que ir tomado de la mano con una capacitación distinta a nuestros carabineros, con una cantidad de horas de entrenamiento distinto. Es distinto andar de uniforme con un arma que andar de civil con un arma. Usted podría decir, ¿pero por qué se cambia el uniforme nomás? No, pues es totalmente distinto. Porque la situación en la que uno está cuando anda de civil, anda probablemente más relajado que cuando uno anda de uniforme. Entonces, la reacción y la acción que se tome con esa arma es totalmente distinta. Entonces yo, presidente, solamente a raíz de este, más que una pregunta o un comentario, ¿qué opina mi general por su intermedio con respecto a estos planteamientos que yo estoy poniendo en la mesa? Gracias. Gracias, diputado Lavet. Diputado Joanet y después el general para que responda. Sí, lo primero que Carabineros hoy día hay un reglamento interno para que puedan usar su arma de servicio fuera de las horas, naturalmente, en las que están trabajando de forma oficial, pero en el fondo de franco ellos salen, hay un reglamento. El punto es que el objetivo, el sentido del proyecto es que una ley los cobije, ¿ya? Por tanto, más allá de que usen el arma o no, yo creo que el sentido de este proyecto es fundamentalmente darle una garantía legal para cuando usen el arma de servicio fuera de cuando están, digamos, utilizando el uniforme. Ese es el sentido, nada más. Y lo segundo, respecto de las cuestiones que plantea el general, naturalmente, son absolutamente cuestiones que uno puede presentar en unas indicaciones, pero a mí me gustaría, para que podamos avanzar, presidente, si usted lo tiene a bien, votar en general el proyecto y luego presentar las indicaciones y votar las indicaciones, porque en el fondo son dos cuestiones que en general apunta a cuestiones que habíamos conversado, efectivamente, pero tenemos que poner también plazo para las indicaciones. Uno, el tema del deberá, o sea, el podrá por el deberá, el tema de la reglamentación que tiene que ver con la reglamentación interna de Carabineros, y lo segundo, el tema de la armonía con el Código Penal, que son cuestiones que uno puede perfectamente trabajar para, en definitiva, ir avanzando en este proyecto. Eso, presidente. Muy bien, muchas gracias, diputado Joanet. Tiene la palabra la diputada Hertz y a continuación la diputada Camila Flores. Sí, claro. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, saludar a los generales Elgueta y Espinosa por estar acá. Y mi consulta es la siguiente. ¿Cuál es la opinión de Carabineros respecto de este proyecto, teniendo presente las reglas de uso de la fuerza que van a ser aprobadas, que todavía no están en aprobación, que estarían constreñidos los funcionarios, aún estando de franco, estarían constreñidos a esas RUF? Gracias, presidente.
Diputada Flores. Gracias, presidente. No, yo solamente quería reforzar la idea del diputado Joanet. Nosotros lo que buscamos no es algo muy distinto ni innovador a lo que ya hoy día el propio reglamento de Carabineros de Chile contempla, que es esta posibilidad de la utilización del arma fiscal en días de franco, que puedan, ¿cierto?, utilizarla. Me parece muy pertinente lo que nos ha dicho el general respecto a que sea una cuestión facultativa, no una cuestión, digamos, impositiva de modificar el deberá por podrá. Creo que hace un cambio significativo, porque en ningún caso nosotros podemos exigirle a un carabinero que haga uso de su arma cuando, por ejemplo, pueda poner en riesgo su propia vida o las de terceros. Los contextos a los cuales ellos se pueden ver enfrentados pueden ser muy distintos, y en algunos casos quizás utilizar el arma de servicio puede ser incluso más impropio, más inseguro, más peligroso. Y lo que entiendo además que creo que es fundamental es poder adaptar, desde el momento que lo vamos a transformar, espero, en ley, este reglamento, esta posibilidad, adaptarlo, ¿cierto?, bajo también el criterio de la ley Naín Retamal, como legítima defensa privilegiada. Creo que es absolutamente necesario. Creo que aquí lo que nosotros tenemos es un posible vacío legal, porque tenemos una norma reglamentaria versus una norma legal que en sí no se condicen, y por lo tanto en tribunales, si un juez, ¿cierto?, entra a calificar la utilización de un arma fiscal en una situación de franco de un carabinero que estaba contemplado en un reglamento, pero la misma norma de la Naín Retamal no lo considera como legítima defensa privilegiada porque no se contempla esa posibilidad, claramente ahí tenemos una superposición de normas. Y adivinen, ¿cuál saldría ganando? La que tiene rango legal. ¿Y cuál es esa en definitiva hoy? La que no contempla esta posibilidad como legítima defensa privilegiada. Por lo tanto, lo que creo que estamos haciendo acá es simplemente adaptar una normativa a algo que ya existe y que este Congreso, por una mayoría, logramos sacar adelante. Eso, presidente, gracias. Muy bien, diputada Flores. Diputado Undurraga tiene la palabra. Gracias, presidente. Dos cosas. Yo creo que este es un gran proyecto, es un proyecto que viene a igualar además las condiciones de ambas policías y de los funcionarios en relación al porte de armas durante las 24 horas. Tengo dos prevenciones que no dicen relación con el proyecto, que sí dicen relación con la institucionalidad. El general acaba de señalar algo que de suyo nosotros ya comentamos la primera vez que estuvimos, y que incluso el gobierno quiso o pretendió estudiarlo para ver si lo ha hablado. Esto roga gasto. Entonces, si nosotros lo votamos en general, o yo si lo voto en general, teniendo toda la intención de hacerlo, estoy cometiendo una infracción constitucional. Dado que el único que tiene potestad para administrar los gastos es el presidente de la República y el Ejecutivo, y disponer de los mismos. Como yo no quiero entorpecer esto, quiero señalar y que quede en actas que estoy de acuerdo con el proyecto, no estoy de acuerdo con la actitud del gobierno en términos de ausentarse de esta discusión y no darle protección a una de las dos policías, porque la otra policía ya lo tiene. Ya lo tienen. No es que nosotros estemos presentando una anomalía, estemos haciendo algo, digamos, que no está contemplado en la ordenanza jurídica, porque hoy día se beneficia a una de las dos policías, a la Policía de Investigaciones, a sus funcionarios con el porte del arma a las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Además, le quiero recordar a través suyo, presidente, al ministro y al Ejecutivo, que dado el nivel de narco que hoy día existe y de crimen organizado, todos los funcionarios de Carabineros de Chile hoy día son sujetos de interés para el narco y para el crimen organizado. Entonces, el que no estén presentes hoy día, el que no se hagan parte de esta, no de la discusión, sino de la solución, avalando, es finalmente el dejar en despampado, en pampa, al 50% de las horas del día a los funcionarios que se dedican a defendernos a nosotros. Pero reitero, para mí, mi visión es que
esto requiere del visto, no del visto bueno, sino de la concurrencia del Ejecutivo para poder disponer de los dineros, ya sea para municiones o más armas, o cambiar los revólver por pistolas, etcétera, etcétera, tal como se ha señalado aquí. Es por eso que yo me voy a ausentar para no entorpecer esto. No entorpecer esto. Pero lamentablemente expreso mi molestia, dado que el ministro encargado de la seguridad hoy día es un comentarista de las acciones que están pasando en todo ámbito de violación a la seguridad, y incluso se nos escapen sicarios por errores. Ya verá qué es lo que hace la justicia y cómo lo investiga. Pero más que comentarios, nosotros requerimos acciones, y esas acciones tiene que liderarlas el gobierno, porque lamentablemente, en este caso, bajo mi visión y bajo la Constitución, esto es gasto. Como entiendo que mis compañeros quieren aprobar el proyecto y yo no voy a ser la piedra de tope para aquello, yo no voy a votar esta solicitud. Gracias, diputado Undurraga. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Estamos en una comisión parlamentaria, de llegar a acuerdos, de entregar fundamentos, y a mí no me parece que en forma reiterada el ministro de Seguridad, al cual además dimos el voto para que creciera y naciera este ministerio, pero la verdad que lo que ocurre en la Comisión del Deporte y en esta comisión, con un ausentismo reiterado, no es lo que nosotros esperamos para legislar de forma adecuada. Diputado Jonet tiene la palabra. No, bueno, por su intermedio, por tranquilidad del diputado Undurraga, este proyecto además es un proyecto en conjunto con el diputado Undurraga. Es señalar que no eroga gasto, que en la concurrencia en que estuvo el ministro de Seguridad, efectivamente, y lo conversamos con él, él señaló que el gobierno ve bien este proyecto. O sea, efectivamente sería ideal que estuviera. Yo me imagino que naturalmente él está cumpliendo otras funciones, toda vez que hoy día tenemos bastante complejidad hoy día, ¿no? Y entiendo que el ministro concurrirá prontamente, pero dicho eso, este proyecto no eroga gasto, son las mismas armas, son las mismas municiones. Esto está ocurriendo ya hoy día. Esto está ocurriendo desde el punto de vista reglamentario. Los carabineros salen con su arma de servicio, se van a la casa. Esto ya está ocurriendo. Lo que estamos haciendo es, como ha dicho por su intermedio la diputada Flores, es simplemente elevar una cuestión que es reglamentaria a ley. ¿Para qué? Para que nadie interprete o ningún juez haga una interpretación en ningún sentido, para allá o para acá, respecto de una cuestión que es objetiva. A propósito, justamente lo que ha dicho el diputado Undurraga por su intermedio, porque además hoy día Carabineros es absolutamente un blanco de interés del crimen organizado, que ya sabemos cómo está, lo avanzado que está y la impunidad que anda. Entonces, lo que está buscando, y el sentido de este proyecto, es justamente que cuando haya una situación compleja y haya un carabinero cerca y esté con su arma, la use de forma segura. Porque lo que puede ocurrir, o lo que ha ocurrido, es que efectivamente o carabineros, por esas cosas de la vida, no anda con el arma, porque en definitiva, entre andar y no andar, no anda con el arma, o que si anda con el arma, no la use con la misma seguridad a través de esta ley. Eso es simple. Hoy hay un reglamento, hoy salen con su arma, no eroga gasto, es el mismo gasto que va a haber hoy día. Lo único que vamos a hacer, y efectivamente hemos recogido absolutamente las dudas que tiene y que son legítimas respecto de 2 o 3 cuestiones conceptuales, que las vamos a cambiar, que vamos a hacer las indicaciones, pero tenemos que avanzar, porque ya llevamos en este proyecto varios meses. Aquí tuvimos esta conversación, que efectivamente por distintos motivos esto se ha retrasado, y lo que estamos haciendo es que van a pasar las semanas, van a pasar los meses, vamos a tener una situación de este tipo, donde un carabinero va a actuar y a través del reglamento no es lo mismo que una ley. Y vamos a tener nosotros que en definitiva decirle a ese carabinero, mire, nos demoramos demasiado en legislar una cuestión que deberíamos haber hecho antes. El gobierno está de acuerdo, lo hemos conversado con el ministro Cordero, me hago muy responsable de lo que estoy diciendo, naturalmente cambiando estas cuestiones. Ellos mismos han planteado eso, el gobierno, de esto que ha planteado Carabineros, pero en lo que nosotros nos demoramos, en lo que después se va al Senado, en lo que después vuelve a pasar, etcétera, van a ocurrir situaciones y nosotros no vamos a tener una herramienta legal para defender a este carabinero que actuó en concordancia con un reglamento. Lo que queremos aquí es que actúe en concordancia con la ley. Es simplemente
Fundamentalmente eso, presidente. Gracias. Gracias, diputado Jonet. Diputado Ñanco me ha pedido la palabra también. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio quiero saludar también a los generales que nos acompañan acá, a los colegas, diputados, diputadas. Presidente, acá el proyecto que nos pasaron es claro y nos dice: Carabineros de Chile deberá proporcionar a cada uno de sus funcionarios un arma de cargo. Esta arma de fuego será de propiedad fiscal y se entregará para su tenencia y porte permanente dentro y fuera de las reparticiones de la institución. Las armas de cargo serán de uso exclusivo e intransferible de cada integrante de la institución y sobre ellos recaerá la responsabilidad de su cuidado y custodia de la misma. Las características de estas armas de cargo, los requisitos para su uso y los protocolos de manejo y custodia y eventual devolución de las mismas serán regulados por un reglamento. Es explícito, o sea, si el diputado Jonet dice que no irroga gasto, no sé dónde lo ve, porque en realidad el Estado sí tiene que hacerse cargo de entregarle las armas de servicio. Y a mí me gustaría que existieran claridades en ese sentido, quizás no de la misma forma, pero igual de la misma, un poco utilizando los mismos argumentos que utilizó el diputado Undurraga. A mí me gustaría que estuviese el Ejecutivo diciendo que efectivamente ellos se comprometen con que este proyecto tiene respaldo del presidente de la República y el presidente se compromete con entregar los recursos necesarios, porque nosotros acá en el Congreso no tenemos la potestad de eso. Por lo tanto, yo solicito la reserva de constitucionalidad de este proyecto de ley, porque a mi parecer no pasa la Constitución actual. Vendría a ser un proyecto completamente inconstitucional desde el sentido de que no es facultad nuestra como diputados el tener que legislar sobre presupuesto de la nación, esa es facultad del Ejecutivo. Y me gustaría que si el diputado Jonet tiene el respaldo del Ejecutivo por este proyecto de ley, entonces que venga el Ejecutivo a respaldar al diputado Jonet y su proyecto de ley, porque si no, ¿hacia quién estamos legislando? No, y a mi parecer no es un tema tampoco con el Ejecutivo, sino más bien con que se respalde este proyecto de ley. Por eso, por argumentos distintos, pero a la vez similares con el diputado Undurraga, mi foco no va hacia el Ejecutivo por no estar acá respaldando este proyecto, sino más bien a que pueda existir claridad y que si hay gasto fiscal, esto se haga de la forma que corresponde, porque a fin de año nosotros tenemos que aprobar un presupuesto nacional y dentro de ese presupuesto debiese haber una glosa determinada para que hable sobre estos recursos. No podemos entregar armas que no vamos a saber de dónde van a salir los recursos para poder comprarlas. Muy bien, muchas gracias, diputada Ñanco. Me dio la palabra el diputado Lavé. Gracias, presidente. Presidente, después de escuchar al diputado Jonet y también a la diputada Flores, creo que el proyecto es bien claro. Yo creo que a lo mejor la diputada se puede confundir en algunos conceptos, pero por su intermedio, presidente. Pero sí me gustaría preguntarle a mi general, porque entiendo que hoy día ya existe la posibilidad de que ciertos cargos o ciertos grados puedan salir con su armamento de servicio, lo puedan utilizar en su hora franca, pero entonces a lo mejor el proyecto tendría que ser mucho más simple. Porque, como bien entendí que mi general dijo, ojo, cambiaría esta palabra por esta palabra. Entonces, una vez dicho eso, ¿qué opina mi general con respecto a este proyecto? Eso es bien en grande, pero muy en preciso, si él está de acuerdo con que un proyecto como este salga tal cual, o si no, ¿cuáles son sus observaciones? Gracias, diputado Lavé. Diputado Jonet. Bueno, está bien, que me parece bien por su intermedio el diputado Lavé y que repita lo que señaló al principio el general, quien dijo que además tenían una buena opinión del proyecto. Pero, a ver, voy a repetirlo de nuevo. Este proyecto solo busca que una cuestión que es reglamentaria hoy día, porque Carabineros usa armas hoy día. Carabineros usa armas hoy día. Y obviamente tiene que decir eso el proyecto. Pero Carabineros usa armas, no me imagino que cuando Carabineros sale a la calle usa armas. Y Carabineros cuando se va de Franco hoy día por un reglamento interno, llevan esa misma arma. O sea, usan también esas armas, pero es un reglamento. Y lo que nosotros buscamos es simplemente cambiar una cosa que es reglamentaria por una ley. Por tanto, no hay cargo fiscal. Son las mismas armas, son los mismos municiones, etcétera. Bueno, y el que esté o no esté el gobierno. Yo quiero decir que este proyecto lo discutimos ya, que estuvo en su momento el ministro, que estamos en deuda efectivamente nosotros respecto de avanzar respecto a las indicaciones, que no hemos puesto eso, pero que eso va a ocurrir, y fue porque además fue en un momento de transición entre la presidencia
de la presidenta Flores y el presidente Lee. Por eso, en definitiva, tenemos este espacio. Ahora, yo insisto, en la medida que nos seguimos demorando, van a seguir cosas, porque esto tiene un trámite largo, pero yo tengo confianza en que el gobierno va a cumplir lo que a mí me ha señalado el ministro Cordero, en términos de que ellos ven bien este proyecto y que además no eroga gasto. Si no, no estaríamos discutiendo acá. No hubiera pasado ni siquiera la reglamentación interna aquí en el Congreso. No hubiera llegado acá. Si el Congreso hubiera visto, si dentro de la Secretaría de acá, de la Cámara de Diputadas y Diputados, hubieran visto que efectivamente eroga gasto, no llega aquí. Muchas gracias, diputado Joanet. Le voy a dejar la palabra al general Espinosa, general, y considerar en su exposición el vocablo deberá y rogaría mayor gasto en el sentido de la necesidad de adquirir más armamento. ¿Por eso es que usted propone el podrá? Muchas gracias. Bueno, yo nuevamente voy a tratar de redondear para dar respuesta a los diputados de las consultas que han hecho por su intermedio, señor presidente. Reiterar que nosotros valoramos la iniciativa, primero. Y eso también en atención a que efectivamente hoy día la normativa es un tanto débil en cuanto a el porte del armamento por parte del carabinero. Debemos recordar que el año pasado, en marzo del año pasado, que lo había hecho yo presente en otra de las instancias, se autorizó por medio de un documento que el carabinero podía pedir armamento, se le autorizaba, digamos, su uso con un armamento de cargo en el 24, digamos, estando franco. Pero claramente nosotros apreciamos, por efectos funcionales y otros que yo ya había referido, que es más conveniente para nosotros y para el proyecto, creo, utilizar la palabra podrá que deberá. Y uno de los alcances que tiene que ver nuestra propuesta precisamente se hace cargo de aspectos presupuestarios. Nosotros podríamos entregar armamento en la medida que tengamos las capacidades de hacerlo, en las condiciones, ¿no es cierto?, que nosotros estimamos o proyectamos que son las más adecuadas, y asegurando otros aspectos que también vamos a tener que atender, como por ejemplo la entrega de munición, que tenemos que resguardar su entrega por medio de la normativa interna, pero eso también, ¿no es cierto?, es un costo en el fondo, que lo tenemos, pero va a haber que entregarle de cargo al carabinero, o sea, ya lo va a tener él la munición, no la vamos a tener nosotros de resguardo. Entonces, todos esos aspectos tenemos que resguardarlos. Claro, reglamentación interna. También estamos planteando el hecho de que sea la normativa interna, porque está el reglamento 14, está la actividad complementaria, hay circulares, hay instrucciones, está la ley, hay miles hay un marco bien diverso que de alguna forma nos va estableciendo nuestro actuar en cuanto a la entrega de un arma y el uso del arma. Por lo tanto, quedarse con un solo reglamento tampoco es lo más conveniente. Nosotros creemos que cambiar el podrá y cambiar a la reglamentación interna nos da la posibilidad de avanzar claramente en resguardar al carabinero en este evento, pero hacer presente también que necesitamos el resguardo legal, que hoy día no existe, para un carabinero que actúa en calidad de franco. Y eso es digamos, incorporarlo en el Código Penal. Sí, diputado Lavén tiene la palabra. ¿Puedo seguir? Sí, no, lo que pasa es que traté de tomar nota acá de las cosas, de los aspectos que me fueron, pero por lo menos visibilicé como 3 o 4 preguntas. Espero haber dado respuesta, digamos, a la posición de la institución. Respecto a las capacitaciones, para nosotros es una preocupación permanente. Yo debo recordar que nosotros tenemos una preparación intensa en lo que es en la formación inicial. En el caso de los oficiales son 4 años, hay una asignatura de tiro, en el caso de los carabineros también, que son 2 años, y después efectivamente se van realizando prácticas, digamos, todos los años. Uno siempre quisiera que practicaran más, porque las circunstancias a las que un carabinero se puede enfrentar en la realidad son muy diversas, todas distintas. A quienes le ha correspondido, ¿no es cierto?, enfrentarla, pueden dar fe de aquello. Y eso requiere obviamente una preparación permanente que podría ser hasta infinita. Entonces nosotros tenemos que irnos preocupando que efectivamente se vayan incorporando durante su carrera
esas capacitaciones, esas certificaciones, que también la hemos ido acompañando con proyectos para poder ir complementando, ¿no es cierto?, no solamente una práctica de tiro con tiro real, sino que también con aquellas que se hacen en polígonos simulados, que ya hay algunos implementados. La idea es que ya prácticamente todas las prefecturas tengan, y en futuro, ojalá, a largo plazo, todas las unidades tengan. Porque eso genera un entrenamiento permanente y nos permite también llevar un control sobre el carabinero que está sometido a esa capacitación. Respecto a la pregunta de la diputada Ger, respecto a la regla del uso de la fuerza, por su intermedio, señor presidente, efectivamente nosotros advertimos que en el proyecto hay unos alcances respecto a la regla del uso de la fuerza en cuanto al carabinero en su calidad de franco, ¿sí? Pero nosotros también, independiente de eso, estimamos que es conveniente que quede en armonía con la protección legal. Esto es, ¿no es cierto?, lo que ya habíamos señalado en relación al Código Penal. Creo que son complementarios, son distintos, porque claramente el uso del arma implica otro tipo de circunstancias incluso. No se da muchas veces, ¿no es cierto?, esa progresión que uno pudiese advertir en otro tipo de intervenciones. Por lo tanto, debiese tener el carabinero en esa calidad de franco esa misma protección legal que hoy día es débil. Eso yo dejar súper claro eso, que hoy día la protección legal para un carabinero que interviene estando franco es muy débil. Y creo que con eso, porque fueron esas las preguntas, sino las otras fueron intervenciones. Sí, muy claro. Muchas gracias, general. Diputado Olavé. Gracias, presidente. Tomando en consideración las intervenciones de los parlamentarios y en especial la del general, presidente, me gustaría solicitarle que le pusieran votación en general para, como bien decía el diputado Llanet, y la preocupación de Carabineros de Chile, poder apurar este trámite, que avance y, como bien también, tomar las consideraciones de la institución con respecto al mismo proyecto, que lo podemos hacer a través de indicaciones y dejamos definido ya y le damos seguridad también legal y jurídica a nuestros carabineros cuando están de civil. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lavé. En realidad está agotado, cerrado el debate, creo, salvo que haya alguna otra palabra. ¿Les parece entonces someterlo a votación general? Vamos. Simplemente, presidente, recordar que cuando vino el ministro Cordero, él dijo que iba a haber varias de las, digamos, advertencias y preguntas, y que incluso iba a pedir una sesión secreta. Eso lo dijo la última vez. Sí. Diputado Lavé, ¿tiene la palabra? Presidente, tomando en consideración lo que dice la diputada Carmen Hertz, lo que se ha hecho en otras ocasiones con otros trámites también es votarlo en general, y también se puede, durante la tramitación en particular, se pueden generar invitaciones, pero creo que el general vino para acá, vino con una instrucción, tomando las consideraciones de la diputada Hertz por su intermedio, que tiene toda la razón, pero podemos seguir avanzando con invitados y con la opinión del Ejecutivo en la medida que también quiera venir. Así que, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Lavé. Diputado Becker, me pido la palabra. Breve, señor presidente. No, pues sí, yo he hablado, esta es mi segunda vez, pues, diputado. Ah, sí. Claro, yo veo que el Carabinero está de acuerdo, el Ejecutivo está de acuerdo, nosotros queremos que esto salga, no lo retrasemos más, porque aquí lo único importante es que los carabineros que están de franco y andan con su arma de servicio inscrita y van a hacer uso de ella tengan respaldo. Y no signifique que cada vez que el carabinero haga uso de su arma terminemos con ellos en los tribunales, paseándose en los tribunales. Ese es el tema, presidente. Así que busquemos la mejor redacción de acuerdo a las mismas peticiones del señor general, de acuerdo a lo que están pidiendo, y con respecto a la adquisición de mayor cantidad de armamento, bueno, eso vendrá posteriormente. Hay algunos también de los oficiales que seguramente tienen su armamento y tendrá que también buscarse la fórmula que autorizarlos a ellos a que usen su armamento personal y su propia munición en ese caso, y que hagan uso. Pero yo creo que el podrá es interesante porque también... ¿Por deberá? No, el deberá por podrá. Sí, es interesante porque puede haber alguien que yo diga, mire, yo vengo saliendo de mi servicio, me quiero ir sin armamento a mi casa, digamos. Y puede ser una opción también. Y que eso no signifique una llamada de atención o una anotación en la hoja de vida, digamos.
A eso me refiero también. Gracias, presidente. No, gracias a usted, diputado Becker. Entonces, en atención a que está cerrado el debate, vamos a someter a votación en general el proyecto incomento del diputado Andrés Joanet. Señor secretario, usted nos dice la modalidad. Bien, el presidente pone en votación general el proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile para autorizar a sus funcionarios el porte permanente de armas de cargo. Boletín 17.044-02. Diputado Lavé. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Carter. Diputada Camila Flores. Muchas gracias, señor secretario. Voto a favor este proyecto en general, solamente reafirmando la intención de que lo podemos mejorar en base a las propias recomendaciones que la institución nos ha hecho en la discusión en particular y sosteniendo también que probablemente vamos a tener que tener alguna que otra sesión secreta, porque vamos a hablar de temas sensibles, como pueden ser el número de armamento disponible, cuál es la meta a llegar, en fin, datos que por un tema de seguridad nacional creo que no es pertinente comentarlo en esta ocasión, pero sí en una sesión secreta. A favor, señor secretario. Diputada Carmen Hertz. Secretario, yo me abstengo en función de que no están las reglas de uso de la fuerza publicadas y a mi entender es necesario escuchar al ministro Cordero, al ministro de Seguridad. Él tuvo razones fundadas para no asistir hoy, pero a mi entender es absolutamente fundamental escucharlo a él en una sesión secreta. Me abstengo. Gracias. Diputado Andrés Joanet. Yo voy a votar a favor por lo que he señalado permanentemente. Aquí lo que estamos hablando es la posibilidad de que un carabinero salga a la calle tranquilo, que cuando se vaya de Franco tenga la tranquilidad. Carabinero así lo ha manifestado hoy día, así lo ha manifestado permanentemente. Y me parece que tenemos que darle justamente esa tranquilidad. De lo contrario, si eso no llegase a ocurrir, tendríamos problemas graves, porque el carabinero, en definitiva, cuando en algún momento, en cualquier circunstancia, salga a la calle y finalmente el reglamento no cubra, o finalmente sea interpretable, vamos a tener, como dice por su intermedio el diputado Becker, a los carabineros desfilando por tribunales y posiblemente incluso teniendo penas por haber tratado de cumplir su deber. Y por tanto, por los carabineros de Chile yo voy a votar a favor. Diputada Erika Ñanco. Al igual que la diputada Hertz, yo creo que falta escuchar al ministro. Me gustaría que se pudiera citar nuevamente al ministro que pudiese comprometerse con este proyecto de ley. Diputado Lavé, yo lo escuché respetuosamente. Solicito también a través de su intermedio, presidente, que le llame al orden al diputado Lavé. Por esa razón, presidente, yo también me abstengo de este proyecto. Diputado Luis Sánchez. Señor presidente, yo lamento profundamente la situación en la que estamos hoy día, porque Carabineros aquí nos lo señaló claramente. Hoy día tienen un stock de 20.000 pistolas y, al menos por una revisión que yo pude hacer, tengo entendido que existen entre 40 y 45.000 carabineros que están asignados a funciones de orden y seguridad. Entonces, evidentemente, esta cuestión genera gasto público. Yo lo señalo muy claramente. Aquí la responsabilidad de lo que ocurre en esta votación es del gobierno. Por un ministro, por su intermedio, cobarde, y con toda responsabilidad lo digo, cobarde porque no ha sido capaz ni siquiera de venir aquí a decir en representación del gobierno Diputado que no están Sánchez, dispuestos... por favor, límitese a el fundamento técnico. Sí, esta es la fundamentación del voto, presidente. No ha sido capaz de venir aquí a decir que no están de acuerdo con el proyecto siquiera. Pero yo tengo la convicción de que esto irroga gasto público y que por lo tanto tiene que venir con las firmas del presidente. Ahora voy a dejar muy claro. Nosotros nos vamos a abstener de este proyecto de ley, pero si llegamos al gobierno, y lo he conversado con nuestro equipo, nosotros sí nos comprometemos a presentar este proyecto de ley de nuevo y dejar radicalmente claro que tienen que estar estos recursos comprometidos para Carabineros y que el gobierno no puede llenarse la boca en un momento
con que está con los carabineros y después dice no voy a poner los recursos para ello. Así que me voy a abstener, señor presidente. Diputado Francisco Undurraga, no está. Diputado Jorge Brito. Señor secretario y presidente, por su intermedio también a la comisión, manifestar de que la idea principal del proyecto yo la comparto respecto a autorizar a funcionarios de Carabineros de Chile el porte permanente de armas de fuego. Sin embargo, la forma en la cual presenta el proyecto, la alternativa, no es la que compartimos, tanto porque se le asigna al Estado la responsabilidad de proveer el arma, como también las responsabilidades y las regulaciones que no quedan claras. Por eso, en esta oportunidad, el voto es abstención. Diputado Álvaro Carter. Gracias, señor secretario. Señor secretario, presidente, mi voto va a ser abstención debido a que si no tiene la firma del gobierno este proyecto, además de ser inconstitucional, nos arriesgamos que finalmente cuando ellos de nuevo sean oposición, otra vez persigan a los carabineros, otra vez los acusen de torturadores, otra vez digan de que estaban torturando en la estación Baqueano, y no vamos a permitir eso. A veces uno tiene que tratar de legislar lo mejor posible, y me encantaría hoy día poder decirle a los carabineros, sí, ustedes van a tener este derecho, pero acá, si nosotros hacemos mal las cosas, no van a ganar los carabineros, van a perder. Otra vez los van a perseguir, otra vez los van a encarcelar, otra vez los van a acusar de todo lo que han acusado durante estos últimos 5 años. Y nosotros no estamos de acuerdo. Así que me abstengo. Presidente Enrique Lee. Gracias, secretario. Considerando que lo que busca el proyecto, colegas, los llamo a la orden, por favor. Considerando que el proyecto lo que busca es, desde mi punto de vista, regularizar algo que ya está ocurriendo y eso le otorga protección a la institucionalidad de Carabineros y tomando en consideración además que es perfectible, escuchando la opinión técnica de la institución, mi voto es a favor. No quedan diputados ni diputadas sin emitir el voto. Se han obtenido 5 votos afirmativos, ninguno en contra y 5 abstenciones. Por lo tanto, presidente, se entiende rechazado en general el proyecto. Bien, comisión, quisiera pedir acuerdo en relación a que se ha invitado en forma reiterada al señor ministro de Seguridad y en gran parte este proyecto no ha podido avanzar por la ausencia del Ejecutivo. Quisiera saber cuál es la opinión de la comisión con respecto de emitir una queja a la ministra de las Express en atención a las reiteradas ausencias del ministro de Seguridad a esta comisión, que además, como señalé al comienzo de la comisión, también se repite en otras comisiones, como en la Comisión del Deporte, que se está viendo el tema de seguridad en los estadios. Diputado Carter, tiene la palabra. Sí, me gustaría preguntarle a la Secretaría respecto a justamente cuando un ministro no acepta la invitación, ¿cuáles son los pasos a seguir? Creo que en alguna otra comisión en que hemos estado con el mismo secretario, el señor George Monk, hemos cambiado la norma, no hemos cambiado la norma, sino que hemos utilizado la norma para pedirle por medio, amablemente, de la Contraloría, de que venga el señor ministro. Creo que acá tenemos que justamente hacer lo mismo, porque se ha vuelto una constante en muchas comisiones de que dicen que vienen y no vienen, y los proyectos se atrasan. Si el gobierno no quiere legislar, que lo diga, pero que no haga que se cite, que se gaste recursos, que hagamos venir a Carabineros, que hagamos una lista gigante de invitados y al final, quien es el más importante porque es colegislador, no se presente. Creo que nos falta respeto para todos. Diputado Jonet. Señalar, presidente, por su intermedio, que el ministro en su momento estuvo acá, dio su opinión respecto al proyecto, y por tanto no busquemos excusas, yo no estoy de acuerdo en dar unanimidad de respecto del ministro de Seguridad. El ministro de Seguridad tendrá que venir. ¿Para qué va a venir hoy día? Si se votó en contra del proyecto, ¿para qué vote? Iba a venir hoy día. ¿Ah? Entonces, por tanto, bueno, la verdad es que yo no estoy de acuerdo. Cuando se invita al ministro, si él puede venir, que venga, y si no, en definitiva, que dé la excusa correspondiente. A ver, señor secretario, las consideraciones que sacó a la luz el diputado Carter en relación a otras formas de invitar al señor ministro, ¿qué nos puede decir? Presidente, no hay más que 2. El artículo 37 de la Constitución establece la
prerrogativa de los ministros de Estado para concurrir a las sesiones de la comisión, incluso sin invitación previa, y hacer uso de la palabra de manera preferente. La otra alternativa que se opone a la de la invitación es la de la citación, que la Constitución la reserva única y exclusivamente para, cuando se trata de comisiones, para las comisiones especiales investigadoras y en el caso del Pleno, cuando se trata de citación a los ministros de Estado para formularle preguntas en relación con las funciones propias de su cargo. De modo que en el estudio de proyectos de ley, lo único que puede hacer la comisión es formularle invitación y no están obligados los ministros a comparecer. Ok, bien, he escuchado la opinión técnica, señor secretario. Bueno, este proyecto pasaría a sala. Propongo como diputado informante a su autor, el diputado Joanet. Sí, ok, hay unanimidad para que el diputado Joanet... Sí. Ok. Muy bien, diputado Joanet, usted informará en sala. Bien, pasando a la segunda parte de la orden del día. Esta sesión está destinada a comenzar el estudio del proyecto de ley iniciado en moción que modifica el decreto ley número 3.356 de 1980 para permitir al personal en retiro de las Fuerzas Armadas y Carabineros portar armas de fuego, cumpliendo los requisitos que indica, esto en el boletín número 16.776-02, en primer trámite constitucional. A esta parte de la sesión, además de los invitados mencionados en el anterior proyecto, ha sido invitada la señora ministra de Defensa Nacional, quien ha excusado su asistencia. También han sido invitados los autores de la moción, diputadas y diputados Henry Leal, Fernando Borges, Marta Bravo, Álvaro Carter, Juan Fuenzalida, Daniel Lilayú, Cristóbal Martínez, Marlene Pérez, Natalia Romero y Marco Antonio Zulantay. Ofrezco la palabra. Presidente, muchas gracias. Yo creo que si no está la ministra no vale la pena empezar la discusión. Creo que es importante que ella esté, así que por lo menos de mi parte, que soy uno de los coautores, no estoy de acuerdo que se avance en el punto. Ok, muchas gracias, diputado Carter. Diputado Jonet, ¿tiene la palabra? Sí, bueno, aprovechando que está Carabinero acá, los generales, aprovechando para que no pierdan completamente el viaje, es hacerle una pregunta, su opinión respecto a este proyecto. Porque en definitiva, ¿cuál es su visión general respecto a este proyecto, sobre todo por el control de armas? Gracias, presidente. Gracias, diputado Jonet. Me pido también la palabra, diputado Lavé. Gracias, presidente. Presidente, bajo la ignorancia que podemos tener algunos con respecto a estos temas, presidente, preguntarle también al general, ya aprovechando que está acá y que el trayecto hacia acá no sea tan en vano, que se vuelva así, a lo menos con una luz, con un proyecto de ley que a mí me parecía sensato. Vamos a esperar que la diputada Hertz, por su intermedio, se despida. Hasta luego, diputada Gravia. Presidente, lo que pasa es que básicamente un policía en retiro que pueda portar su arma, ¿lo protege quién o qué? Esa es la pregunta, porque al igual que cualquier otro civil, al igual que, entonces cumple la misma función. Por ejemplo, si yo, hablando de la ignorancia misma, presidente, si yo soy un oficial en retiro o un suboficial en retiro y voy con mi arma, porque la puedo portar según este proyecto, y veo un incidente, la saco, ocupo un protocolo, probablemente que no sé si lo hay, digamos, y doy de baja a alguien. Luego la justicia, ¿qué va a hacer conmigo? Tengo que explicar qué, porque hasta donde sé yo, aquellos que tienen armas en sus casas, tienen la tenencia de armas en sus casas, tienen que disparar al interior de su casa, y hay una serie de requisitos para no irse preso. Yo tengo un caso de una persona que le entraron a robar, agarró la escopeta, era una escopeta, digamos, de casa,
y mató a una persona que entró a robar, digamos, un delincuente que está comprobado, pero finalmente esa persona terminó preso no sé cuántos días y después lo soltó recién la fiscalía. Entonces, presidente, no será, y aprovechando esta carabinero, ¿qué opina así solapadamente, digamos, presidente, porque no demostraron la profundidad del proyecto? Porque Sí, no está el ministro. Muy bien, diputado Lave. Le damos la palabra, Ni los creadores del proyecto, digamos. Sí. Le damos la palabra al general Espinosa para que nos ilustre cuál es la visión que tiene la institución respecto a este proyecto. Bueno, por su intermedio, señor presidente, nosotros no hemos hecho un estudio tan profundo de los alcances del proyecto, pero nos preocupan algunos supuestos, que se podrían producir a propósito de un proyecto de esta naturaleza, como por ejemplo que puede incentivar la participación en actividades reguladas o no reguladas de la vigilancia privada. Y también podría eventualmente producir a futuro, a largo plazo, quizás, hablo de un supuesto, algún tipo de incentivo para que algún carabinero se retire y pueda, digamos, asumir labores de guardia privado, o en el futuro no sabemos qué figuras, ¿no es cierto?, pueden ir surgiendo, como en otros países, de escolta, guardaespaldas y otras situaciones que a nosotros nos podría, digamos, afectar desde el punto de vista de la retención de nuestro personal, y asumiendo también que ya es personal en retiro, es personal que no tiene vinculación legal con la institución. Y a propósito de la pregunta del diputado, por su intermedio, señor presidente, lo mismo sucede, ¿no es cierto?, en el marco legal. O sea, esa persona, ese funcionario en retiro, va a responder como una persona particular en caso de que haga uso de su arma. No hemos ahondado más en el proyecto porque lo estuvimos mirando, lo estuvimos reflexionando, pero son algunos supuestos que puedo compartir a propósito de la pregunta que se me hace. Muy bien, diputado Sánchez, sobre el punto. Muchas gracias, señor presidente. Preguntarle a propósito de eso a Carabineros. Esto entiendo que por lo menos en el escalafón no oficial ya es una posibilidad para los suboficiales mayores. ¿Eso los incluye o no están incluidos en la norma que se permite hoy día para las Fuerzas Armadas? Tengo la duda en eso. Gracias. Sí, general. Sí, por su intermedio, señor presidente, sí, efectivamente incluye a los suboficiales mayores, al igual que las Fuerzas Armadas en la actualidad. Generales, coroneles y tenientes coroneles. Perdón, con su permiso, señor presidente, y sobre eso, ¿esto es un problema que ya tienen con las situaciones que usted dice que pueden dedicarse a guardias privados, etcétera? ¿Es algo que ya está pasando con los oficiales mayores en retiro? Bueno, sabemos que tenemos personal en retiro que está realizando labores de seguridad privada. Obviamente no tenemos certeza de que esté utilizando su armamento, digamos, resguardo, pero sí hay personal nuestro que trabaja en el ámbito de la seguridad privada. Bien, no habiendo... perdón, diputado Yone, tiene la palabra. O sea, yo creo que lo que ha opinado Carabineros es más o menos claro. Lo que no vamos a caer es en una república bananera, donde en definitiva empecemos a tener guardias privados, donde creemos una policía paralela. Y finalmente vamos a tener guardias municipales armados, que es justamente lo que no hemos legislado. O sea, si vamos a legislar respecto del porte de armas de otra institución, y Carabineros lo acaba de señalar, pese que señala efectivamente por su intermedio que no ha visto el proyecto, pero que en definitiva lo que pone aquí en riesgo y en peligro es que en definitiva gente que sea armada empiece a suplir las labores de Carabineros. Aquí lo único que pueden y tienen que llevar armas son los Carabineros. Lo raro es que se acaba de rechazar un proyecto que para las personas que de verdad tienen y pueden llevar armas de franco, se lo vamos a dar a personas que no son carabineros, que andan las 24 horas del día de franco, y vamos a reglamentar eso. Entonces, una contradicción en sí mismo, presidente. Gracias.
Diputado Sánchez. Sí, muchas gracias, presidente. A propósito de las observaciones de Carabineros, yo creo que sería bueno que nos demos un tiempo para ver indicaciones que se puedan presentar a este proyecto, precisamente para cautelar eso, que la función o la facultad, llamémosle, o el derecho, en realidad es una excepción que se establecería en la norma, que permitiera a estos funcionarios en retiro portar armas, es solo para su defensa personal, para la defensa de terceros, y que no incluye actividades, digamos, laborales, profesionales o comerciales que puedan desempeñar ellos. En el fondo, que eso no quedaría cubierto en este caso. Yo podría trabajar una indicación a ese respecto y le propondría, señor presidente, que en el fondo nos demos un tiempo para poder hacer eso. Muy bien, diputado Sánchez. Sobre el punto, diputado Lavé. Presidente, entiendo que este proyecto no se ha votado en general todavía, por ende no hay opciones de ingresar indicaciones, entiendo que hay que votar los diputados por intermedio. Entonces entiendo que lo que tiene que hacer es votarse en general, luego se fijan los plazos para las indicaciones, invitados, etcétera. Entonces yo, presidente, yo sugiero que este proyecto, que yo siempre lo tomo como proyectos de buena fe, digamos, ¿ya? Pero a veces la buena fe que termina dejando unos desastres, para eso lo explico. Entonces, presidente, yo sugiero que por favor hagamos los esfuerzos, ya que hay una sola diputada del oficialismo, por su intermedio, presidente, hay una sola diputada que podría a lo mejor interceder ante nosotros con el ministro de Seguridad para que venga y poder escuchar su opinión y así también poder avanzar en otros proyectos para poder ayudar siempre a la institución. Gracias. Bien. Diputada Ñanco, disculpe. Muchas gracias, presidente. Así como el diputado Lavé, por su intermedio, presidente, me interpela. Bueno, tengo toda la disponibilidad de poder interceder por todos los colegas que quieran, siempre que ellos también demuestren madurez en esta misma comisión y nos permitan el ingreso de nuestros subsecretarios, de los asesores del gobierno, de los ministros que vienen a exponer los distintos proyectos, porque lamentablemente tampoco hemos visto el mejor de los ánimos en esta comisión, diputado Lavé, por su intermedio, presidente, para poder discutir los proyectos de ley que son importantes para la ciudadanía. Así es que cuando veamos un cambio de actitud en esta comisión, podremos poner todas las fichas para salir adelante con los proyectos de ley. Muchas gracias, diputada Ñanco. Diputado Sánchez, su última intervención. Sí, última intervención, señor presidente. Yo creo que es preocupante que una diputada oficialista, de cierta forma, condicione, yo no sé si lo hace en representación del gobierno, condicione la participación de ministros de gobierno en esta comisión a cuestiones, en el fondo, yo creo que es ajeno a la responsabilidad y el deber que tiene el gobierno de participar en los debates de proyectos de ley. Aquí hay una función como colegislador que es propia de ellos y en ese sentido yo creo que no corresponde que se pongan condiciones a la participación de los ministros, en este caso defensa, de seguridad, en el debate legislativo. Muchas gracias. Ok, bien, vamos a agradecer la participación del general Espinosa y del general Elgueta, a quienes lo acompañan también, y nos vamos a despedir. Comisión, necesitamos hacer varios, me gustaría que me dieran la... ¿Sí? Gracias, generales. Vamos a suspender por 2 minutos, sí. Ofrezco a los señoras diputadas la palabra en puntos varios. No. Bien, yo, colegas, mire, el Puerto Arica está sufriendo una situación muy... A ver, sí, están todos atentos. Sí, bueno, como antecedente decirle que el 2020 efectivamente hubo una explosión de características monumentales en el puerto de Beirut, con ocasión de la explosión de sustancias químicas. Puerto Arica está viviendo la misma situación, exactamente la misma. Hay 513 toneladas de precursores en Puerto Arica,
que serían el equivalente a, diputado Jonet, pues es súper corto, si me puedes dar el acuerdo. Sí, esto es el equivalente, colega, a la producción de 400 toneladas de cocaína. Es un cargamento que iba con destino a Bolivia y que fue detectado en Puerto Arica, y entonces esto está hoy día evidentemente en investigación, está en manos de la Fiscalía, pero está en Puerto Arica. Entonces yo quisiera 2 puntos. Quisiera oficiar a la Armada, a el comandante en jefe de la Armada, Fernando Cabrera, pero el almirante Cabrera, pero también con copia al gobernador marítimo de Arica, en relación a el grado de peligrosidad con respecto a que esos precursores químicos estén en Puerto Rica, pero al mismo tiempo, colega, hay otro tema. Y a la ministra de Defensa, exactamente. Ministra de Defensa, por intermedio de la ministra de Defensa, al comandante en jefe de la Armada, con copia al gobernador marítimo. Y, colegas, pero además quiero colocar sobre la mesa lo siguiente: el robot submarino que tiene la Armada en Arica es un robot que requiere mantención. Entonces, hoy día, en este minuto, la Armada no tiene capacidad para, por ejemplo, ver los barcos por su superficie, por su casco, si están contaminados con droga. No tiene, porque el robot tiene mantención, entonces pasa periodos que no son cortos, y entonces la idea también es, en este oficio, también que por el mismo conducto y a los mismos destinatarios nos informe acerca de la capacidad de la Policía Marítima para hacer el control en el puerto en relación al narcotráfico. Eso, colegas, si me dan el acuerdo. Muchas gracias. Diputado Becker tiene la palabra. Sí, muy breve. Muy breve. La verdad es que, una vez más, la gente de centro derecha que dan los espacios para poder hacer uso de la palabra tanto al inicio como en los términos de las comisiones. Me preocupa lo ocurrido con la salida esta del sicario en forma increíble. El problema aquí, presidente, yo no sé si nos corresponde a nosotros, y lo podrá decir nuestro secretario, señor Schmock, porque hay muchos... ¿Cuándo se enteró el gobierno de que esta persona ya estaba fuera de los tribunales? ¿Cuándo se enteró el ministro? ¿Cuándo se enteró el subsecretario? ¿Cuándo se enteraron los jueces? Pasaron 5 días, presidente. 5 días para que recién se diera la voz de alerta. Y si no es por la radio Bio Bio, probablemente todavía no estamos enterados del tema. Entonces, a mí me preocupa muchísimo esto a propósito de una diputada que hoy día manifestó el hecho de que había sido amenazada de muerte por unos sicarios y un grupo del Tren de Aragua. Yo creo que tenemos que tomar medidas, presidente, porque esto puede comenzar a ser más generalizado de lo que esperamos y lo que queremos. Y vamos a estar todos extremadamente expuestos en este sentido, y yo espero que las autoridades podamos tomar las medidas. Ahora, yo entiendo cuando quisieron ocultar el caso Monsalve, que fue terrible y asqueroso, y ahora entonces están tratando de ocultar este tema, y por eso que probablemente el ministro no está acá, porque deben estar, me imagino, de cabeza buscando la forma de aclarar un tema que realmente no tiene explicación. Este gobierno está haciendo agua por todos lados, presidente, es una vergüenza, y yo creo que debemos de alguna forma colaborarle para que esto no siga en tan mala forma. Muchas gracias, diputado Becker. Diputado Lavé tiene la palabra. Presidente, sumándome a las palabras del diputado Becker, pero también informándole a toda la comisión y a todos los parlamentarios que aún sigan acá, que básicamente del oficialismo no hay ninguno, para que quede registrado nomás. Presidente, nosotros, el Partido Nacional Libertario, hemos presentado una comisión investigadora a la cual sugerimos suscribirse con respecto a lo que ha pasado con este sicario y también con respecto a quienes resulten responsables, a lo menos bajo el rol que nos corresponde políticamente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lavé. Sin duda me voy a suscribir. Ofrezco la palabra en varios. Antes de cerrar la sesión, quisiera decirles que me acaba de llegar un mensaje de la señora ministra de Defensa que me ruega excusar su inasistencia. Me dice que estaba preparando su cuenta pública y además tuvo reuniones todo el día con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Seguridad y con los auditores de las Fuerzas Armadas. Así que se lo traspaso, colegas.
Diputado Lavé y después Sí. diputado Jonet. Solamente para que también quede registrado. Presidente, perdón mi discreción, pero ¿se lo mandó por WhatsApp? Sí. Ya, presidente, ¿sabe lo que pasa? Que este gobierno está acostumbrado a legislar vía WhatsApp. Yo le pido por favor a usted y a la comisión, si podemos tomar un acuerdo, que el secretario de Medio Oriente, en una carta de protesta, porque no hay nada más informal, no hay nada más poco institucional que mandar las excusas a través del presidente vía WhatsApp, presidente. Yo creo que uno de los grandes problemas que tiene este gobierno es que no ha tomado la seriedad de las cosas, ni menos ha evitado el cargo, presidente. Entonces, ¿cómo? Se excusó por la cuenta, pero además, entonces, bueno, en ese caso, retiro las palabras, pero usted leyó un WhatsApp y creo que es de muy mal gusto, presidente. Sí, diputado Lavé. Efectivamente, la ministra excusó su inasistencia y en este rato lo que ha hecho ella es darme los pormenores de los motivos, que creo que también debemos valorarlo. Diputado Jonet. Bueno, presidente, mire, yo voy a reafirmar las palabras del diputado Lavé, pero tengo un matiz con él. Voy a ser distinto. Primero, que hoy día discutía un proyecto de ley y que hubiéramos esperado que alguien del Ejecutivo hubiera estado acá, y quien le corresponde fundamentalmente es el Ministerio de Defensa. Yo no veo asesores del Ministerio de Defensa acá. Piden sentarse acá, pero para la discusión de proyecto de ley uno esperaría que a lo menos haya un asesor del Ministerio de Defensa, como debiera haber siempre acá. La ministra Maya Fernández siempre tenía un asesor acá. Y por otra parte, pero por otra parte, no se excusaba por WhatsApp. Lo que ella hacía era, cuando había una dificultad, llamaba a cada uno de los parlamentarios, se juntaba con el presidente, para en definitiva resolver el tema del punto de vista político, porque siempre hemos señalado que esta es una comisión de Estado. Y ella actuaba en esa consecuencia. Entonces, no recuerdo que haya mandado un WhatsApp a última hora, independiente que haya habido una excusa. Ratificar la excusa a través de un WhatsApp, eso no corresponde, y yo por eso estoy de acuerdo con usted, pero tengo el matiz respecto de que en otro momento este gobierno, a través de la ministra Maya Fernández, que yo creo que sí habitaba el cargo, estuvo permanentemente acá, más allá de las otras dificultades que ya sabemos que no tienen que ver con esta comisión, y creo que hay una diferencia importante. Entonces, a mí me parece que más allá de la excusa, a lo menos que estuvieran los asesores acá para escuchar, para por lo menos escuchar, y como estábamos acostumbrados. Eso, presidente. Gracias, diputado Jonet. Colegas, durante la sesión hice un alcance, pero no pedí acuerdo, diputado Jonet. Yo necesito tener el acuerdo, si ustedes lo estiman así atingente, hacer llegar la nota de queja a las Express por la reiterada inasistencia del ministro de Seguridad. Porque sabemos que es un ministerio nuevo, pero la verdad que no es solamente en esta comisión que está con inasistencia reiterada. La Comisión de Deportes lleva cinco invitaciones. Y además acá ha asegurado que va a venir y finalmente siempre aparece algo importante. ¿Hay acuerdo? ¿Votación? No se lo puedo dar, pero yo creo que la ministra de Defensa es la que le corresponde en todos los temas estar acá. Y insisto, el ministro de Seguridad vino cuando teníamos que discutir el proyecto y él planteó, dijo que lo apoyaba, y que por tanto él no planteaba el tema de que erogaba gasto, en fin, pero yo por eso nomás no se lo doy al presidente, excúseme. Votación. El presidente plantea la solicitud de enviar un oficio en los términos que ha señalado la ministra secretaria general de la Presidencia. Diputado Lavé, ¿está de acuerdo? Sí, señor. Con el micrófono, por favor, para que quede registro. WhatsApp. Sí, secretario, voto a favor. También. Diputado Becker. También. A favor, señor secretario. Diputado Jonet. En contra, señor secretario. Diputado Sánchez. A favor. Presidente Enrique Lin. A favor. Bien, se aprueba por 4 votos a favor y 1 en contra. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.